por la misericordia, por la gracia, es que Él nos da ese amor, Él nos recibe, Él nos acepta tal y como somos. Pero por su gran amor no nos deja como estábamos. Él lo recibe así como recibió, así como estaba, todo sucio, todo apestoso, aquel su hijo, como un indigente, y así, sin pensarla, él se va y se cuelga de su cuello y lo besa. Así lo recibe, así nos recibe el Padre. Cuando estamos testos de pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así nos recibe, así nos abraza. Gloria a Dios, bendito sea Dios. El Señor los bendiga, que tengan un excelente día. Hoy les quiero compartir algo sobre el amor de Dios. Ya hemos hablado del amor de Dios. Desde el 14 de febrero estamos hablando del amor de Dios. Amén. Pero hoy lo vamos a ver desde otro punto de vista. A final de cuentas, es el amor del Padre. Muchas veces nosotros nos desviamos, nos apartamos del Padre por X motivo. De hecho, desde la fundación del mundo, desde que creó Dios el mundo, la idea del Padre, la idea de Dios, era que estuviéramos en comunión, que fuéramos unos con su espíritu, con Él, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para la humanidad, para ti, para mí. Pero por cosas, por situaciones, porque pecamos, porque nos equivocamos, desobedecemos, nos apartamos de Dios. Nos apartamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Pero la idea del Padre sigue siendo la misma. La idea de Dios sigue siendo la misma, de estar en comunión contigo, conmigo. De que no haya temor, de que no haya sufrimiento, de que no haya dolor. Esa sigue siendo la idea de Dios para con nosotros. Pero muchas veces, bueno, no muchas veces, pero siempre por las decisiones que toma el hombre, por las malas decisiones que tomamos, es que nos apartamos, nos separamos. Pero la idea del Señor, la idea de Dios, es de que vuelvamos así como en el principio, que vuelvamos a tener esa paz, esa seguridad, esa comunión con Él. Pero hubo una rebelión, hubo una separación desde que el hombre pecó y empezó a desobedecer. Entró en rebelión. Cuando se le dice a una persona, cuando alguien recibe una orden y no la cumple, sabiendo la orden, y no la cumple, no la hace, se está rebelando. Nos rebelamos. No es por equivocación, no es por casualidad, es porque no queremos. Nos rebelamos a obedecer a Dios. Desde un principio, desde Adán y Eva, ellos se rebelaron.
Ellos no quisieron obedecer a Dios, quisieron hacer lo que ellos quisieron. Y hoy, en el 2025, sigue siendo igual. Hay estatutos, hay órdenes de parte de Dios, pero el hombre sigue rebelándose. Sigue rebelando, nos seguimos rebelando, nos seguimos desobedeciendo a Dios. Pero Dios, el mismo plan que tuvo desde la creación, lo sigue teniendo ahorita. De que volvamos a como en el principio. Y cuando hay una enemistad se requiere de una reconciliación. Cuando hay un problema, cuando hay una separación, se requiere de una reconciliación. Reconciliación significa poner a cuentas, volver a entablar una amistad, poner acuerdos, llegar a acuerdos para empezar de nuevo esa amistad. Entonces es precisamente por el amor de Dios que Él nos reconcilia consigo mismo. Pero para eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo eso vino al mundo para reconciliarnos consigo mismo. Porque Él no quiere que nosotros nos pierdamos, Él no quiere que nosotros nos vayamos a una eternidad sin Él. Entonces, de eso les quiero compartir esta tarde, de la reconciliación con nuestro Padre, del amor que Dios tiene con nosotros, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras rebeliones, Él insiste en volver a hacer las paces, volver a estar a cuentas, volver a estar bien contigo y conmigo. Les invito a irnos ahí a la palabra de Dios, ahí en el libro de Lucas 15, por favor. Lucas 15, desde el 11. Nuestro Señor Jesucristo hablaba por parábolas, muchas de las veces. Y aquí nos dejó esta parábola tan profunda, tan llena de conocimiento, que es la parábola del hijo pródigo. Y empieza así, leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Noten aquí las cualidades del Padre. El Padre sabía lo que iba a pasar. El Padre sabía que
Pronto iba a acabarse todo lo que tenía, pero aún así, él cumple la voluntad del hijo menor. Ni modo, ni modo. ¿Te quieres ir? Pues adelante. Ahí está tu parte. Ahí está lo que te corresponde. Entonces, no muchos días, dice aquí en el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En aquellos tiempos, para un judío, que un judío apacentase cerdos era algo muy vergonzoso, era un ofensivo, podría decir. Entonces, se arrimó ahí a un ciudadano, ya que no tenía dinero, ya que se había malgastado todo, desordenadamente, obviamente, y se arrima a este ciudadano, y este ciudadano lo manda a una hacienda para que dé de comida a los cerdos. Número 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta la comida que le daban a los cerdos él la deseaba, pero ni siquiera eso le daban. Pero dice aquí, siempre hay un tiempo donde se vuelve en sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese tiempo. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él venía de no cualquier casa, él venía de una casa donde había abundancia de pan, donde había empleados, donde había de todo. Y él era el hijo del Padre, era uno de los hijos del Padre. Pero siempre hay una ambición, por hacer lo que nos da la gana, por independizarnos. Siempre hay algo que nos invita a no acatar, a no estar sometidos, sino a estar supuestamente en libertad. Eso es también rebelión. Así como lo dice en Santiago, ahorita nos vamos a devolver al mismo versículo, si quieren ponerle algún separador. Santiago 1:14. El hijo menor estaba con sus padres, estaba con sus hermanos, tenía todo. Pero empezó a haber pensamientos. Pensó a haber pensamientos de irse, de
de ser libre, de malgastar, de derrochar. Y esos pensamientos luego llegaron a una acción y esa acción lo llevó a pecar y ese pecado lo llevaba a la muerte. Miren lo que dice aquí Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La concupiscencia es un deseo apasionado a lo prohibido. Se puede decir que Adán y Eva, por su concupiscencia, más por la de Eva, fue que pecaron. Porque cuando hagas algo prohibido, empieza el pensamiento, empieza, y si lo hago, y si esto, y esto otro. ¿No les ha tocado que cuando tienen agua, ni toman agua, pero se acaba el agua y dice, ay, cómo tengo sed, ay, me muero por tomar agua, ay. Nunca comes algo y cuando te dicen no debes de comer algo, dices, ay, se me antoja comer aquello. Esa es la concupiscencia, o sea, eso es como una tentación, como una cosa, un deseo apasionado a lo que está prohibido, a lo que no debemos hacer. Entonces aquí, como dice aquí en Santiago, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los mismos pensamientos, esos deseos, después que han concedido, dan a luz el pecado, llevan a cometer el pecado, y el pecado, pues, lógicamente, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces así pasó con este muchacho, volviendo aquí a Lucas 15. Se fue, se rebeló, se fue. A veces nos vamos, nos separamos de Dios, no queremos saber de Dios. Pero luego hay un momento donde dicen aquí, vulgarmente, donde tocan fondo, donde tocamos fondo y ya no hay más abajo. Y entonces hay veces que se cae en sí. Cae el 20 y dice, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? Yo no pertenezco a este lugar. Yo no debería estar aquí en este lugar. El que gana menos de los empleados de mi padre está mucho mejor que yo. Yo aquí no puedo ni comer comida de cochino. No puedo ni comer comida de los marranos. Ni siquiera eso. Entonces cayó en sí. Cayó en sí, cayó en cuenta, se dio cuenta de la realidad. Dice en el 15-17 de Lucas, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y empezó a planear. Así como planeó primero la ida, me voy a ir y voy a derrochar y voy a dar con mujeres y con vicios y todo. Así lo planeó primero, es la concupiscencia. Pero ahora cayó en sí, se arrepintió.
arrepiente y empieza a planear, pero la vuelta al Padre. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí que cayó en sí, ¿ah? Sí que cayó en sí, o sea, ya cayó en razón, se dio cuenta, dice, "No, lo que he hecho es pecar, pequé contra el cielo y con mi Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo", así le voy a decir, está planeando. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no merezco porque la regué bien gacho. Ya me acabé todo lo que me tocaba, pero de perdida que me dé trabajo. De perdida que me dé trabajo mi pa. Si era sonorense, a lo mejor así dijo mi papá. Dice en el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bendito sea Dios. Miren lo que dice, les leo yo lo que dice, ahorita nos vamos a devolver otra vez ahí, pero les leo lo que dice Salmo 147, 11. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Bendito sea Dios. Este hombre, este hijo, esperaba en misericordia. ¿Por qué? Porque no había quedado tan bien. No lo había hecho tan bien. Haber salido bien vestido, con todos sus bienes, y regresar a casa todo apestoso a marranos, a cerdo, sin ni un 5, todo harapiento. Se necesitaba de mucha misericordia para ser aceptado otra vez con el Padre. Entonces él esperaba en la misericordia. Esperaba en la misericordia de su Padre. Porque sin misericordia, olvídense. Si el Padre no tuviera misericordia, vámonos, tú decidiste eso. Sigue con los coches por allá. Sigue a ver qué haces por allá. Yo ya te di todo lo que te correspondía. Entonces él cuando vuelve en sí, él piensa, le voy a decir así a mi Padre, le voy a decir así que he pecado, perdone, y ya que no me reciba en la casa, sino que solamente que me dé un empleo, que me haga como uno de sus jornaleros. Entonces él se va y dice que llegando, bueno, así como dice aquí en el Salmo, primeramente volvemos a analizar lo que dice el Salmo, que 147:11 dice que se complace Jehová a los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Entonces él ahí estaba y lo primero, cuando vuelve en sí, lo primero que dice, voy a confesar mis pecados. He pecado. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. Entonces, el Salmo 103, 10, miren lo que dice también. Salmo 103, 10. Dice que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce, Él sabe nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe todo de nosotros. Y dice, habla de la grandeza de las misericordias. Dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras acciones. Si nos pagara conforme a nuestras acciones, a nuestra manera de ser, no, hombre. Imagínense si a este muchacho le hubiera pagado, pues lo hubiera corrido de vuelta. Vete a seguirle. Pero Él es un Dios misericordioso, un Padre amoroso. Entonces, dice aquí, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, no importándole absolutamente nada. Así es nuestro Padre Celestial cuando nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras rebeliones, pero cuando caemos en sí, cuando reconocemos nuestros pecados y cuando decidimos ir al Padre, Él nos acepta, nos recibe con lazos de amor, con los brazos abiertos. Nosotros todavía estamos hablando y Él ya está preparando. Ya está preparando nuestro futuro. Él ya está preparando lugares celestiales para que ahí estemos. Gloria a Dios. ¿Sí me entendieron? ¿Me escucharon? Mientras todavía nosotros estamos pensando y pidiéndole perdón, reconociendo que hemos pecado, Él ya está preparando lugares celestiales para que ahí estemos con Él. Él ya está alistando. Porque uno de los que estaban perdidos han vuelto a casa. Porque ha llegado la salvación a casa. Entonces, es extraordinario el amor. Por eso les dije que íbamos a seguir hablando del amor de nuestro Padre hacia nosotros, que somos rebeldes, a veces somos cabezaduras, queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, creyendo que la vamos a hacer. Queremos hacerlo del mundo. Y a final de cuentas lo que hacemos es estrellarnos, es gastarnos todo lo que tenemos. Y a final de cuentas andamos haciendo cosas
indecorosas, cosas, se nos pierde la dignidad, perdemos la dignidad, perdemos hasta nuestro nombre, ya no nos sentimos merecedores de nada. Porque de eso se encarga el enemigo, el diablo, de robarnos nuestra dignidad, de hacernos sentir que no valemos. Pero para el Padre, para nuestro Padre Celestial, valemos mucho. Somos su especial tesoro, dice su palabra. Si ya un tesoro por sí solo es algo muy preciado, ahora dice su palabra que para Él somos su especial tesoro. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces aquí tenemos al Padre que corre al encuentro de su Hijo y le echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esas son muestras de arrepentimiento, ¿verdad? Esas son muestras de arrepentimiento, son muestras de conversión, son muestras de salvación. Por eso mientras el Hijo más hablaba, Él más gusto le daba. Al Padre más gusto le daba y empezaba: vayan pronto, vamos a hacer fiesta, traigan lo mejor. Porque ha sido salvo este muchacho. Estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Está hablando puras palabras de vida. Está hablando arrepentimiento, está hablando de un cambio de actitud. Ha vuelto a nacer. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Todo eso significaba dignidad. ¿No les ha tocado que andan haciendo algún trabajo? Andan haciendo algo y por algún motivo se llenan todo de suciedad. Y andan, cuando menos piensan, andan todos sucios, todos ahí, como dicen aquí en Sonora, mugrosos, todos. Pero hay una... zarrapastosos, dicen por allá, puercos, en fachas, dicen otros. Entonces, así como que, y llega alguien, y como que, llegó alguien, no puedo salir así. Hay incomodidad. Pero ¿qué pasa cuando ya van y se bañan, se cambian y se ponen la mejor ropita y hasta se echan una locioncita y todo? ¿Cómo se sienten? A gusto, seguro, dignos. Dignos. A ver, ¿quién viene? Déjenlo que pase. Vamos a hablar, vamos a platicar. Entonces aquí un muchacho que venía sin dignidad, un hijo que venía sin dignidad, todo avergonzado, todo contristado, con su corazón contrito. El Padre empieza a hablarles de dignidad. Traigan, vamos a hacerlo digno. Vamos a restituir, vamos a bañarlo, vamos a cambiarlo, pónganle su anillo, pónganse el mejor vestido, porque su dignidad viene por los suelos. El Señor nos da un nombre, el Señor nos dice: hijos, somos sus hijos, hijos del Dios Altísimo. Bendito sea el Señor. El enemigo nos quiere, nos roba, nos quita, nos quita la dignidad, nos engaña. Pero el Señor nos vuelve la dignidad, nos llama sus hijos.
Cuán grande es el amor del Padre que nos ha llamado sus hijos. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Vamos a hacer fiesta. No es cualquier cosa. Por eso cuando una persona se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados y se pone a cuentas con el Señor, se reconcilia con el Señor y le pide al Señor Jesucristo que Él gobierne su vida, lo acepta como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo. El Señor hace fiesta en el cielo, hay regocijo, hay gozo, porque uno que estaba perdido se ha vuelto a casa, ha vuelto a la casa del Padre, se ha reconciliado con el Padre. Bendito sea el Señor. Hagamos fiesta, sea algo especial, porque mi hijo muerto era, estaba muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Entonces, es una parábola que nuestro Señor Jesús nos dijo, nos dejó. Así es el reino de los cielos. Pero siempre hay hermanos mayores. Siempre hay hermanos mayores que como que no les gusta muy bien que festejen al hermano menor, que andaba perdido, que era un sinvergüenza, que era un baquetón, y ahora está igual que él. Es digno, es hijo otra vez, reconocido como un hijo del Padre. Entonces empieza a sentir celos. Dice aquí el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. No todos los hermanos mayores son iguales. Hay hermanos mayores que aman a sus padres, que aman al Padre y que aman a sus hermanos. Entonces, pero este hermano mayor, estamos leyendo aquí, no era así, sino que llegando le estorbó aquello. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquella música? ¿Qué es estas danzas? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrare. Mas él respondiéndole, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Dice
Primera de Juan 2:9. Yo voy, si quieres, ustedes síganle ahí. Primera de Juan 2:9. Ahorita era 1:9, ahora es 2:9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este hermano, pues se ve que no amaba a su hermano, el hermano mayor al hermano menor, sino que aborrecía. Mira, está consumido todo y mira, se enojó, estaba enojado. Entonces, vean lo que le dice el padre. Dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Muchas veces no se comprende, no se entiende el término de gracia, la gracia de Dios. Este hijo menor, igual que tú, igual que yo, igual que todos los que hemos nacido de nuevo, nacimos y somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Meramente por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios. No porque hayamos hecho alguna obra, no es porque nos hayamos esforzado, no es porque hayamos estado haciendo esto, por la mera gracia de Dios. Aquí el ejemplo que nos está dando la palabra de Dios del hijo mayor, él no entendía de la gracia. Él pensaba que porque él había trabajado y ni un día había fallado, él estaba todo bien. Él no entendía, no le cabía en su mentalidad, en sus pensamientos, no entendía cómo, si él había estado trabajando tanto y no había desobedecido, o sea, había estado haciendo obra para con el Padre, y como el otro que no lo había hecho así, que había hecho todo lo contrario, había despilfarrado, había desobedecido, se había ido, ¿cómo tenían aquel pachangón, aquella fiestona, y cómo estaba tan recibido de esa manera, con esos honores? Pero esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, como leímos ahorita en el Salmo. Pues el Señor no nos paga conforme a nuestras acciones, no nos juzga conforme a nuestras acciones, nuestras maneras de ser, sino que por la misericordia de Dios, por la misericordia, por la gracia, es que Él nos da ese amor, Él nos recibe, Él nos acepta tal y como somos. Pero por su gran amor no nos deja como estábamos. Él lo recibe así como recibió, así como estaba, todo sucio, todo apestoso, aquel su hijo, como un indigente, y así
sin pensarla, él se va y se cuelga de su cuello y lo besa. Así lo recibe. Así nos recibe el Padre. Cuando estamos testos de pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, así nos recibe, así nos abraza. Pero por su gran amor que Él nos tiene, no nos deja así, sino que empieza a darnos dignidad, nos empieza a quitar los harapos, empieza a quitar todo lo que no es digno de un hijo de Dios, y empieza a poner en nosotros cosas que nos ayuden a hacer su voluntad, a ser dignos para con el Señor. Entonces sí nos acepta como estamos, como estemos, pero Él no nos deja así, sino que Él empieza a quitarlo lo que nos estorba y a poner lo que necesitamos para cumplir con ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces a eso, esa historia, esto que acabamos de leer, de ver a la luz de la palabra, es una reconciliación. Se había ido, se había revelado este hijo menor, pero luego cayó en sí, reconoció, se arrepintió y vuelve al Padre y se reconcilia con el Padre. Y el Padre no lo recibe conforme a lo que haya hecho, sino lo recibe con misericordia, con amor, con gracia. Ven, lo acepta, se reconcilia con Él. Pero también podía haber parado ahí la parábola, pero el Señor Jesús siguió hablando del hijo mayor. Porque tú y yo podemos ser un hijo mayor. Podemos ser un hijo menor, podíamos haber sido ya un hijo menor, pero ahora a lo mejor somos un hijo mayor. Nuestro Señor Jesús lo dejó ahí en la palabra, nos los dejó ahí enseguidita para que también aprendamos y meditemos sobre eso. Siempre me acuerdo, cuando estoy hablando de este tema, me acuerdo del hombre que murió a un lado de nuestro Señor Jesucristo, de esos dos ladrones que murieron, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de nuestro Señor Jesús. Uno de ellos todavía ahí seguía en la misma rebeldía, en la misma idea de no reconocer sus pecados, no reconocer lo que él había hecho y tampoco menos reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero el otro ahí en esa condición, ahí en el último momento, aunque había sido un ladrón, aunque había sido un malhechor, aunque tal vez nunca había leído la Biblia, aunque tal vez nunca hubiera orado, pero ahí en ese momento reconoce al Señor y reconoce sus fallas, reconoce su culpa. Tú y yo estamos aquí porque hemos hecho lo malo, pero Él no ha hecho nada malo. Él es inocente, Él es santo. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en la gloria. Y el Señor ahí en ese momento lo acepta y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en la gloria. Ese es un pasaje que hay muchos hermanos mayores que no lo aceptan muy bien. Y dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si ni siquiera se bautizó. Si ni siquiera se bautizó, si ni siquiera leyó, si ni siquiera hizo nada, si ni siquiera se congregó. ¿Cómo ese baquetón sin vergüenza? Así tan fácil entró a la gloria, al reino de los cielos. Hay veces igual, hay personas que ya tienen años
años en una congregación, 10, 15, 20 años, y llega un hermano menor con ese amor, y el Padre lo recibe, y empieza a hacer, y empieza a ver envidias, empieza a ver rechazo, empieza a haber rechazo en lugar de haber amor. Le dice el Padre, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero él no entiende, el hermano mayor no entiende de la gracia. Él estaba esforzándose, trabajando, obedeciendo, creyendo que por eso iba a ser salvo. También me viene a la mente Marta y María. Las dos eran amigas de Jesús. Y las dos querían servir a Jesús. Pero Marta ahí estaba afanada, inclusive dándole órdenes a Jesús, diciéndole, ¿por qué no le dices algo a María? Que me venga a ayudar aquí a darle vuelta a las ollas porque se me van a quemar. Entonces Jesús les dice, ay Marta, Marta, tan afanada y tan turbada. María ha escogido la mejor parte. María está aquí conmigo, ella está aquí, no le importa ya nada. El hijo mayor tal vez nunca haya hablado con el padre como habló el hijo menor. Tal vez nunca le haya mostrado sus sentimientos, su arrepentimiento al hijo, al padre. Entonces, creyendo que por la obra, creyendo que por esto, pero Dios lo que quiere es nuestro corazón. Nuestro Padre lo que quiere es nuestro corazón. No quiere que estemos afanados. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:17. Ay, pastor, ¿cómo habla de esa 2 de Corintios? Va a decir. Pero es que es la misma cita. Pero vean lo que dice, pues ¿cómo nos vamos a ir ahí? 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este hombre, este hijo menor, se volvió a Cristo. Se volvió al Padre. Y el Padre le dice, todas las viejas, todo lo que hiciste, todo quedó atrás. Yo lo perdono, ni me sigas diciendo nada. Ni me sigas diciendo nada. Vayan y traigan, vístanlo, pónganle en anillo. Porque ha vuelto. Estaba muerto y ha vuelto a vivir. Ha vuelto a vivir. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Empieza. Adelante, mi hijo. No pasó nada. No pasó nada. Échale ganas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo. Él se puso a cuentas conmigo. Así como este pasaje que acabamos de ver, el hijo pródigo se va y se pone a cuentas con el padre.
queda todo bien. No hay problema. Vas a empezar una nueva vida. Así nos dice también a nosotros, a ti y a mí. Nos reconciliamos con Él, pero aparte nos da un ministerio de la reconciliación. Así como pasó eso, así tú tienes que provocar que otros se reconcilien con Dios. Porque allá afuera hay muchos hijos menores. Allá afuera hay muchos hijos menores que necesitan, hijos menores o hijos pródigos que necesitan volver al Padre. Necesitan caer en sí. A lo mejor tú puedes ser quien ayudes para que ellos caigan en sí. Dice aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Todo se trata de eso, de reconciliarnos con el Padre. Hay veces que hay alguien que está en su lecho de muerte, está en un lecho de muerte, una enfermedad terminal, quién sabe, o ya está muy anciana aquella persona, y tratan de llamar a un pastor, o a un sacerdote, o a algún hermano, vayan para que oren, para que se ponga cuentas con el Señor. ¿Verdad? Ahora sí pasa a veces, ¿verdad? Entonces, para que se reconcilie, para que pida perdón, porque si se va así, ¿a dónde va? A una eternidad sin Dios, a un lugar de tormentos. Entonces, es por eso la importancia de promover ese ministerio que es el ministerio que nos dejó nuestro Señor Jesús de la reconciliación. Hoy que estamos aquí, hoy que estoy aquí transmitiendo, que me van a ver en todas partes del mundo, gloria a Dios. Es para eso, es para promover la reconciliación. Tu Padre, el Padre Celestial, te está esperando. Vuélvete, cae en sí. Devuélvete al Padre, pídele perdón. Entrégale tu vida al Señor. Recibe a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Acéptalo como tu Señor y que de aquí en adelante todas las cosas, todas las decisiones que tú hagas, que sean conforme a la voluntad del Señor Jesús. Y Él te dará dignidad. Él te llama tu hijo. Y sí seguirás teniendo problemas, seguirá habiendo situaciones, pero ya no vas a estar solos porque el Padre está contigo, porque Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Me falta un versículo nada más para despedirnos. Está en Romanos 5, 8. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estado reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendito sea el Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Nos hemos reconciliado con el Padre. Él vino al mundo para reconciliar. Nuestro Señor Jesucristo no vino a juzgar al mundo, sino vino para salvar. Juan 3:17 dice, bueno, desde el 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y no vino porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No vino para desecharlo, para condenar, sino para que seamos salvos por él. Entonces, en conclusión, puede ser hijo menor, hijo pródigo, vuelve al Padre. Vuélvete al Padre. Reconcíliate con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. O puede ser hermano mayor, que ya seas hijo del Padre, pero no estés gozando de la libertad, del reposo que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, de la gracia de Dios. Déjate de estar haciendo obras. Déjate de estar creyendo que por la obra vas a ser salvo. Ya está pagado el precio. Ya Jesús lo pagó. Tú ama al Padre. Ama al Padre. Amén, Señor. Honra al Padre con tu vida. No lo hagas por obligación. Hazlo por amor. No sirvas a Dios, al Padre, por obligación, sino hazlo por amor. Ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. Ya eres salvo. Gózate por la salvación. Tú ya entraste, si eres hermano mayor. Tú ya entraste, entonces vive conforme a la voluntad del Padre. Entra al reposo, porque dice la palabra de Dios que tengamos cuidado, porque que ahí puede haber una raíz de amargura y no haber entrado al reposo, no haber alcanzado el reposo que el Señor nos da. A veces no lo entendemos y andamos ahí afanados creyendo que estamos trabajando por la salvación. Pero ya está pagado. Ya está pagado el precio, ya nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo. Él dijo, consumado es. Ya está hecho. Ahora lo que hacemos es caminar en Cristo. Caminar en Cristo,
obedecer a Cristo, estar sentados, así como María, sentada ahí a los pies de Cristo, viendo sus obras, viendo su palabra, lo que Él hablaba, lo que Él decía. Y lógicamente obedeciéndola, lógicamente obedeciendo al Padre, obedeciendo al Señor, por amor, no por obligación. Entonces, hay que contribuir, hay que colaborar con el Señor para que muchos más se reconcilien con el Padre, para que muchos hijos pródigos que andan por ahí se reconcilien con el Padre. Si somos hermanos mayor, vamos a orar por aquellos hermanos menores. Si somos ya hijos de Dios, vamos a orar, a pedirle al Padre que le dé chance a los hijos menores, a esos hijos pródigos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, pues ¿qué tal si le damos gracias a Dios, oramos? Bien, Padre Santo, a esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor, Señor, que tú nos tienes, que tú nos recibes con brazos abiertos, Señor. Gracias por esos planes que tú tienes, Señor, para con nosotros. Cuando somos hijos pródigos, cuando andamos en rebeldías, aún ahí tú tienes planes, Señor. Tú tienes propósitos. Y cuando volvemos a tu casa, cuando volvemos a la casa del Padre, tú nos recibes con los brazos abiertos, tú nos aceptas. Gracias. Muchas gracias, Padre Santo, por esa misericordia que nos has tenido. Gracias por ese amor que sin merecer tú nos has mostrado, Señor, al aceptarnos, al hacernos tus hijos. Gracias. Gracias, Padre Santo. A esta hora, Señor, te pedimos por esas personas que necesitan volver a ti, Señor. Pedimos que tengas misericordia, Padre, que tengas piedad, que no tomes en cuenta, Señor, sus pecados, sino que lo guíes, Señor, a tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hay tantas personas, inclusive hay familias, hay familiares nuestros, Señor, que necesitan volver a la casa del Padre, reconciliarse contigo, Señor. Te pedimos que así sea, Señor. Ten misericordia, Padre, de nuestras familias. Ten misericordia de nosotros, Señor, de cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar a cuentas contigo, Padre. Ayúdanos a estar reconciliados siempre contigo. Y perdónanos. Perdona nuestros errores, nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones, Padre Santo. Perdona, Señor, todo lo que hayamos hecho que no haya sido de tu agrado. Perdona nuestros descuidos. Perdónanos, Señor, y enséñanos a hacer tu voluntad.
Enséñanos a vivir en tu reposo, Señor. Enséñanos a vivir esa vida en abundancia que tú tienes para nosotros, Padre. Porque sabemos que el ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero tú, Señor Jesucristo, has venido para darnos vida y vida en abundancia. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por tus promesas, por tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. 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 Ayúdanos a ser esos hermanos mayores que oran, que tratan, promueven la reconciliación de los hijos menores, de los hermanos menores, de los hijos pródigos. Enséñanos, ayúdanos, muéstranos cómo podemos colaborar contigo, Padre Santo. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Aquí estamos para servirte, Padre Santo. Aquí están nuestras vidas, Señor, para ayudar. Úsanos, Señor, úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ponga en ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendito seas al levantarte, al acostarte. Bendito seas al salir, al entrar. Bendito seas tú y toda tu familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria al Señor.